He tenido muchas preguntas en los comentarios sobre, doctor, yo tomo tal medicamento para la presión o tal y cual. Y quisieran saber cuáles son sus efectos adversos, si está bien, qué efecto tiene. Bueno, en este video hoy les voy a explicar un poquito más informativo. Ojo, esto no reemplaza la dosificación y la prescripción de los médicos que le han hecho. Yo lo que les recomiendo es siempre saber más, conocer un poco más de la salud. Y esa es la idea de este video que hoy les traigo, es conocer qué fármacos tú tomas, cuáles pueden ser sus efectos adversos y así poder tratar mejor tu presión arterial. Si quieres saber esto y muchas otras cosas interesantes, te recomiendo quedarte hasta el final del video. Así que, ¡vamos! Bien, lo primero que quiero que ustedes tengan en cuenta y de una forma para tener una idea es que los fármacos que uno toma para la presión arterial bajan la presión sistólica, o sea, la primera, un promedio más o menos entre 10 a 12 milímetros de mercurio. Esto va a depender mucho de la raza, de la edad, de las combinaciones, pero para tener una idea. Y la presión diastólica entre 6 a 8 milímetros de mercurio. Entonces ustedes se darán cuenta porque a veces hay que subir la dosis o combinar medicamentos para lograr mantener los valores ideales que según las recomendaciones actuales son menos de 130/80. Ahora, vamos a ver los grupos de fármacos para que tú puedas reconocer cuál de estos tú estás tomando y si experimentas algún efecto raro, puedas decir, puede ser este medicamento y converses con tu doctor y le digas, doctor, ¿será por esto de aquí? ¿Hay otra opción? Esta es la idea del video y que aprendas un poco más a cuidarte. Bien, aquí yo les pongo en verde los grupos farmacológicos más comunes utilizados y para que ustedes sepan, los tres primeros que son los diuréticos, los calcio antagonistas y los IECA/bloqueadores del receptor de ARA2 son los primeros esquemas utilizados comúnmente para el manejo de la presión arterial. Ustedes van a ver que de los que voy a nombrar, muy probablemente tú estás tomando alguno de ellos. Y en primer lugar tenemos los IECA y los bloqueadores del receptor ARA2. De forma sencilla, existe una enzima llamada la enzima convertidora de angiotensina que por acción de diferentes moléculas enzimáticas terminan accionando a nivel de las arterias en un receptor haciendo que las arterias se contraigan y contrayéndose aumenta la presión arterial. Entonces, por otro lado, también aumentan la secreción en la médula y en la corteza suprarrenal de cortisol y sobre todo de aldosterona, que son sustancias que reabsorben sodio y agua en el riñón y también esto va a hacer que las arterias aumenten su presión arterial. Muy bien. Entonces, estas moléculas lo que se encargan es de bloquear parcialmente la vía o estos de aquí totalmente el receptor. ¿Cómo se los conoce? Los IECA terminan con la palabra pril. Ustedes lo reconocerán como enalapril, captopril, lisinopril, perindopril. Son algunos de los más conocidos y tú te acordarás por la palabra pril. Eso es un IECA. Y los bloqueadores de los receptores ARA2 terminan con la palabra sartán. ¿Le suena? Losartán, candesartán, valsartán, irbesartán. Son algunos de ellos. Estos fármacos son una de las primeras líneas en la hipertensión arterial, pero hay que tener mucho cuidado porque sobre todo los IECA en un porcentaje entre 5 al 10% puede provocarle tos nocturna, que te coja en la noche con el paso de los días y comienzas a toser con una tos seca característica. Es importante que si no hay otra causa que lo explique y el doctor te dice, bueno, no hay otra causa, a veces hay que retirar el medicamento y después de unas 2 semanas pasa el efecto, entonces ha de ser culpa de este y buscar otra alternativa. Los ARA2, por otro lado, tienen esa ventaja de no producir tos, entonces a veces cambian estos por cualquiera de estos de acá. Ojo, estos fármacos no se deben tomar nunca en el embarazo porque pueden provocar afectación renal en el feto, entonces son contraindicados. En ocasiones, cuando tienes alteración de los riñones, hay que ver cómo van las dosis porque pudieran elevar el potasio y hay que hacer una vigilancia estricta cuando tienes problemas del riñón. Ojo, no cálculos, sino problemas de insuficiencia renal.
Eso es más o menos la idea con estos fármacos, sus efectos adversos más comunes: elevar el potasio, cuidado con el embarazo y la tos con el IECA. Vamos con los otros. Los calcio antagonistas, que son muy buenos medicamentos, comúnmente más utilizados a veces en edad avanzada porque las arterias se contraen mucho por el efecto del calcio, tienen un buen efecto en esas edades, pero se utilizan en cualquiera de ellas. Y el calcio es un mecanismo que actúa en la vasoconstricción, o sea que se cierran las arterias, como veíamos acá con estos receptores. Entonces, si inhibimos el calcio, las arterias se dilatan. ¿Cómo los reconocerás? En gran parte, un grupo de ellos termina en la palabra dipino o dipina: amlodipino, fenlodipino, nicardipino. Son algunos que te pueden sonar. Estos fármacos de aquí principalmente pueden provocar muchas veces algo que se llama el edema maleolar, o sea que se te hinchen las piernas. Y ojo, es un efecto tan común que a veces pensamos que es porque nos está fallando los riñones o el corazón, pero realmente es el efecto del mismo fármaco que, al dilatar las arterias en los miembros inferiores o en las piernas, provoca un poquito de extravasación de líquido y se hinchan. Algo que se puede corregir con vendas compresivas o levantar las piernas, y si el medicamento te está haciendo un gran bien, a veces no es necesario cambiarlo. Pero si no lo tolerases, hay que modificarlo. En raras ocasiones puede provocar taquicardia refleja, o sea que te suba la frecuencia cardíaca sin mayor explicación. Por el mismo efecto vasodilatador, el corazón puede acelerarse. En algunas ocasiones, pero lo más común es que se te hinchen las piernas. A diferencia del verapamil y del tiazén, que actúan de otro mecanismo, pero estos también a nivel del corazón bajan, estos a diferencia de los otros, bajan la frecuencia cardíaca. Entonces no son recomendables cuando tienes bloqueos cardíacos o frecuencias cardíacas muy lentas o el corazón está en insuficiencia cardíaca, porque pueden empeorar la función cardíaca. Si no tienes eso, son muy buenos, pero si hay eso, hay que tener mucho cuidado. Y estos de aquí tienen una ventaja: que no provocan taquicardia refleja y pueden provocar en algunas personas los dos estreñimiento. Muy bien, pasemos al tercer grupo de fármacos. Y aquí tenemos los diuréticos. A veces hay personas que le tienen un poquito de miedo a los diuréticos, dicen voy a orinar, a deshidratarme, pero no debe ser así. Un medicamento bien controlado y optimizado va a generar un beneficio. Y tenemos dentro de los diuréticos, los más comunes, a ustedes se les sonará, los diuréticos tiacídicos. Les suena la hidroclorotiazida, clorotiazida, los más comunes. Terminan con esa palabra. Y hay los que se les dice, que no está bien dicho, pero tiazida-like, o sea, actúan como estos medicamentos. ¿Qué es lo que hacen? Que orines más, que pierdas sodio, que pierdas cloro, un poco de potasio. Ya vamos a ver unos que no te hacen perder potasio. Se llaman tiazida-like, pero casi el mismo mecanismo de acción. Está la clortalidona y la indapamida. ¿Ok? Todos estos pertenecen casi al mismo efecto. Como les dije, sus problemas es que pueden hacer bajar un poquito el sodio. Es bueno controlarse los electrolitos cada 3 meses, cómo está el potasio, cómo está el cloro. A veces pueden provocar un poco de deshidratación, pero si tú estás tomando líquido de forma adecuada, no tiene que ocurrir eso. Son muy recomendables cuando tienes retención de líquidos, porque te están bajando la presión y haciendo perder líquido. Y algunos de ellos, por ejemplo, estos pueden retener calcio. Si tienes baja de calcio, te ayudan. Va a depender de tu condición si lo utilizan o no. Y estos vienen muchas veces mezclados con estos de acá, con los primeros. Estos de aquí, este grupo se mezcla bastante con los calcio antagonistas, o estos de aquí, verlos combinados con diuréticos. Es lo más común que te vas a encontrar. Y si tú ves tus medicamentos, vas a decir, esta es la combinación que yo tengo. Ahora, antes de pasar a otro tipo de diuréticos, quiero decirme si te está gustando este video, estás aprendiendo mucho, estás conociendo un poco más sobre cómo es el tratamiento de tu presión, qué efectos adversos puede haber. Déjame aquí un botón de me gusta, compártelo, dáselo a otras personas para que esta información también les pueda ayudar y llegarle a otros. Si estás aprendiendo y también te sientes agradecido con el canal, el botón de super gracias o unirte como miembro para poder ver tus preguntas o dudas de forma más rápida y poderlas contestar. Vamos. Ahora, este esquema hasta aquí son los fármacos más comunes de primera línea en la hipertensión arterial. Pero, dependiendo si hay resistencia, si no se controlan los valores, podemos añadir los que vamos a ver ahora. Son de segunda línea. Ojo, esto de segunda línea siempre depende también de la condición del paciente y ya les voy a decir por qué.
Los ahorradores de potasio es un buen fármaco cuando todo este esquema de los primeros que les he mencionado no funciona. Y tienes que meter un fármaco llamado la espironolactona, que es un diurético no tan fuerte, si pierdes líquido por la orina, no tanto como los primeros, pero retiene potasio. Ojo, si tienes una falla renal avanzada o tienes problemas del potasio, hay que tener mucho cuidado porque al retener potasio pueden subirse los niveles y el potasio alto no es bueno. Entonces, si se dan cuenta, estos botan potasio, estos pueden retenerlo. Los dos te hacen orinar, un poco menos este. Pero una ventaja muy importante es que también si no tienes problema con el potasio, yo les he dicho, el potasio es bueno en las arterias, las dilata mucho mejor y eso se ha visto que como antihipertensivo tiene un efecto a largo plazo bueno. Por eso es una buena opción cuando todo esto falla. Ahora, acá tenemos los bloqueantes de la adrenalina. Ustedes recuerden que la adrenalina se libera en nuestro organismo por el sistema nervioso central y también por la corteza suprarrenal. Estas hormonas lo que van a provocar, médula y corteza, lo que van a provocar principalmente es unirse a unos receptores llamados alfa y beta. Y estos receptores actúan los beta en el corazón, los alfa principalmente en la arteria, haciendo que la arteria se contraiga, y los beta haciendo que el corazón lata más fuerte, bombeando más fuerte a las arterias, pero también a veces aumentando la frecuencia cardíaca. Eso hace la adrenalina. Por eso el estrés, ansiedad, preocupación, le sube la presión, le sube la frecuencia. ¿Sí ven? Muy bien. Entonces estos fármacos son muy buenas combinaciones o de primera línea en ocasiones cuando, por ejemplo, tienes dolor de pecho por angina o tienes taquicardias o arritmias. Los beta bloqueantes, aparte de controlar la presión arterial, ayudan a bajar la frecuencia cardíaca, por eso uno ve que los latidos bajan, mejora la angina, el dolor de pecho. Entonces, estos pueden ser a veces de primera línea cuando tienes otra condición, una arritmia, problemas coronarios. Entonces, hay que tener siempre en claro en cuenta porque tal vez te lo dan de entrada. ¿Cómo los reconocerás? Porque terminan con la palabra olol, atenolol, bisoprolol, carvedilol, metoprolol, propanolol, son algunos de ellos. Y estos fármacos principalmente bloquean los receptores beta cardíacos. Hay algunos que tienen un efecto también a nivel de las arterias, como el carvedilol, que pueden dilatarlas porque actúan en los dos receptores. Pero ojo, un cuidado ahí. Los receptores beta también se encuentran a nivel bronquial. Y cuando no son selectivos, fármacos que solo actúan en un receptor llamado el beta 1, que el beta 1 solo está en el corazón, hay algunos que actúan en el beta 1 y en el beta 2, lo bloquean. ¿Qué pasa con esto? Que en los bronquios hay receptores beta. Cuando los bloqueamos, si por ejemplo yo soy asmático sobre todo o tengo enfermedad pulmonar crónica, al dar estos beta bloqueadores puede haber más broncoconstricción y exacerbar los ataques de asma o más falta de aire. Así que hay que tener un poco de cuidado con estos fármacos en condiciones bronquiales y hay que buscar los selectivos, como son el bisoprolol, el atenolol, el metoprolol, para no afectar esos otros receptores bronquiales. Pero eso lo decide el médico. Estos fármacos muchas veces, mientras más joven seas, puede provocar a veces alteración del sueño, algunos sentirse fatigados inicialmente, insomnio, disfunción eréctil, alteraciones circulatorias o efectos en la diabetes de subir la glucosa. También provocan bradicardia, como les dije, bajan los latidos y si tienes un bloqueo cardíaco avanzado o latidos muy lentos, hay que estar mucho observando. Depende, como siempre, de la valoración del especialista. Entonces, hay que tener en consideración esos efectos cuando tú tomas estos medicamentos y saberlo que muchos de ellos a veces con la toma diaria pueden desaparecer o volverse tolerables y generar un buen beneficio. Ahora, por último, para terminar, tenemos los alfa bloqueantes. Y los alfa bloqueantes, como dice su nombre, bloquean el receptor alfa, un receptor alfa 1 que está justo en las arterias. Y estas se contraen con ese receptor. Ya habíamos visto el de acá, habíamos visto el de acá, tenemos el alfa. Al bloquear el alfa 1, ¿qué hacen? Las arterias se dilatan. ¿Cómo se conocen estos fármacos?